Comenzamos nuestra tertulia semanal aprovechando y agradeciendo esta ocasión que nos ofrece siempre la televisión para ponernos en contacto en estas cuestiones que llamamos, y lo son, Iglesia al Día. Es decir, hablar de lo que está ocurriendo a diario, cada día, en nuestra comunidad cristiana, la Iglesia. Este programa, naturalmente, que podía ser también por otros motivos, porque lo son todos los de la televisión o de la radio o la prensa, el comunicar a la gente las cosas que pasan y las cosas que ocurren y lo que cada uno piensa. A nosotros, concretamente a mí en este caso, lo que me interesa y lo que yo intento siempre hablar con vosotros es lo que redunda en bien o en mal de la Iglesia en sí. Porque mi misión como sacerdote y como cristiano es vivir mi fe y comunicarla a través de mi palabra y de mis gestos y de mi vida. Lo intento, me sale o no me salga, eso Dios lo sabe, lo intento. Entonces hoy en este programa tenemos dos cosas muy recientes y vamos a comentarlas, porque ocurre que muchas cosas en el pueblo cristiano, los cristianos, a lo mejor, sí, mira, hoy es el día de tal o el día de cual, pero le pregunto, bueno, ¿y eso qué significa? Ah, yo no lo sé, eso en el almanaque está. Bueno, mire usted, las celebraciones, la liturgia, el oficio divino, todo lo que la Iglesia hace y que lo participamos los cristianos, tiene su razón de ser y su motivo. Son manifestaciones externas de nuestra fe interior. Creo en estas cosas, vivo de acuerdo con esa fe que tengo y la manifiesto al exterior porque tengo derecho a hacerlo, porque soy libre. Y es lo que hacemos. Hace solamente 48 horas, el domingo, hemos celebrado dos acontecimientos importantes en la Iglesia Católica. El domingo era la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. ¿Por qué? ¿A qué viene eso de celebrar con ese título si sabemos quién es Jesucristo y sabemos que es Dios? Y que... Pues miren, muy sencillo. Porque el Papa Pío XI, hace ya mucho tiempo, en unas circunstancias muy parecidas a las que estamos viviendo ahora en nuestros días, en que la gente, los cristianos, por algún motivo, se alejaban de la fe, dejaban de vivirla como compromiso, se iban metiendo, infiltrando en la sociedad cristiana otras ideas y otros movimientos y otros motivos que no eran propiamente los cristianos, quiso poner muy de relieve esta idea. Por encima de todo, debemos saber que Jesucristo, el Señor, el Dios hecho hombre, es el dueño, el Señor de todas las cosas que existen. Vamos a dejar aparte ahora la ciencia. La ciencia dice lo que dice. Los científicos estudian y dicen lo que ellos más o menos sacan de sus conocimientos, de sus estudios, de sus investigaciones. Si el mundo se hizo de esta manera o se hizo de la otra. Ayer mismo, oyendo yo la radio, uno de los que hablaban decía, es que como esto, el mundo es eterno, ni ha tenido principio ni va a tener fin, eso es un disparate gordísimo, gordísimo. Lo diga quien lo diga. No sé si era un periodista, si era un científico, no sé, pero estas palabras sí que las oí. El mundo es eterno y no ha tenido principio ni ha tenido fin. Y eso de no tener principio, ¿cómo se explica? ¿Cómo puede una cosa existir sin que nadie la haya hecho? ¿Y por qué existe? Que lo expliquen. Se dan muchas teorías, pero una teoría nunca es una realidad, nunca es una verdad. Son cosas que se piensan, que pueden ser verdad, pero que pueden no serlo. Yo muchas veces cuando en las clases a los jóvenes les daba las clases en el instituto y hablábamos un tema parecido a este, les decía, vamos a ver, hace 30 o 40 o 50 años,
cuando yo era estudiante y no era profesor, sino estudiante, se me dijo que la última parte de la existencia del mundo y de las cosas era lo indivisible, el átomo, porque átomo significa indivisible. Pues mire usted, el átomo después hemos visto y se ha demostrado no solamente que es divisible, sino que se requete divise en un montón de partículas. ¿Veis? ¿Quién mintió? Nadie. No mintió nadie, sino que en aquellos momentos el conocimiento humano llegó hasta donde llegó y después la investigación ha llegado a donde ha llegado. Hace pocos días también hablaban de un yacimiento que últimamente se ha descubierto por aquí cerca, en la provincia de Granada, y dice, esto es muchísimo más antiguo que lo de Atapuerca. Lo de Atapuerca decían que era lo más antiguo que se había descubierto allá por el norte de España. Bueno, pues ahora estos dicen que no, que esto es mucho más antiguo que aquello. Entonces, ¿en qué quedamos? Mire usted, porque ni aquello ni esto, las cosas se van demostrando o se van viendo, se van estudiando conforme van pasando. Bien. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fiesta de Jesucristo Rey? Pues esto, que el mundo en aquella época en que el Papa Pío XI estaba viendo que se le escapaba de las manos porque la ciencia o una pretendida ciencia quiso separar la creación de la obra de Dios, el mundo, por lo visto, según ellos, pues era producto de sí mismo, un disparate. Uno a sí mismo, ¿cómo se va a hacer? Habrá quien lo haga. Hablamos de criaturas. La palabra criatura significa creador, porque si no hay un creador no hay una criatura. La palabra criatura viene de creador. ¿Y quién es el creador? Porque el mundo no se pudo hacer a sí mismo. Alguien lo hizo. Y dicen los chiquillos cuando yo les explico, ¿y a Dios quién lo hizo? Ahí está. Dios existe por sí mismo, de siempre y por siempre. Es el ser, con mayúscula grande, el ser, y de él proceden todos los seres, todos, los humanos y los no humanos, todos. Entonces el Papa Pío XI quiso establecer esta solemnidad para recordarle al mundo y a los cristianos que por encima de todo lo creado, por encima de todo lo que se tiene a mano, lo que vemos, lo que entendemos, lo que estudiamos, etcétera, está el que es, sigue siendo, lo será siempre, el Señor, el dueño, el Rey de todas las cosas. Jesucristo, Rey del universo, no de los cristianos, del universo entero, de toda la creación. Y la creación no es solamente el planeta Tierra y los seres humanos. La creación es todo lo que existe, todo. Esta festividad que hemos celebrado este domingo pasado, pues pasa desapercibida para mucha gente, porque por desgracia ocurre que hay quien se inventa diosecitos chicos, como se puede ser el dinero, como puede ser el poder, como puede ser cualquier cosa. Y a esa creación que uno mismo ha hecho se le da culto, pero se le da culto, ya sabemos, ¿no? Quien rabia por no tener dinero, por no tener una buena casa, por no tener una buena tierra, por no tener una diversión como yo quiero, bueno, todas las cosas hechas por Dios están en favor del hombre y para el hombre, pero no para que las adoremos. No adoréis a nadie, dice una canción que cantamos algunas veces. No adoréis a nadie más que a Él. Es el único, el Señor. Pues esta festividad la hemos pasado este domingo. Y al mismo tiempo otro acontecimiento mucho más cercano para nosotros, concretamente, Día de la Iglesia Diocesana, o sea, día de nuestra diócesis. Explicaré un poquito qué es una diócesis, porque puede ser que mucho sí le suena, pero ¿y qué es la diócesis? Pues la diócesis no es una casa, no es un palacio, no es una iglesia, no es un templo, no es el obispo. La diócesis es un conjunto que lo forman un grupo más o menos extenso de cristianos que viven su fe cristiana en determinados lugares, en un territorio, en una demarcación, en la que a través de
sus grupos que se llaman parroquias, los cristianos viven su fe y practican su religión. Nuestra diócesis, la diócesis de Asidonia Jerez, que es de reciente fundación, lleva aproximadamente unos 30 años de fundación, siempre hemos pertenecido a la archidiócesis, a la gran diócesis, eso significa archidiócesis, la gran diócesis de Sevilla. Se desmembró de la Iglesia Diocesana de Sevilla hace aproximadamente unos 30 años. Esta diócesis nuestra de Asidonia de Jerez abarca un territorio más o menos extenso, tiene aproximadamente unos 500.000 habitantes, 500.000 cristianos, que vivimos en una demarcación de unos 28 pueblos, incluidas las grandes ciudades como son Jerez, como es Sanlúcar, como es el Puerto, 28 pueblos, y en total esos pueblos, esos 28 pueblos, os lo digo con números, tienen 91 parroquias. Una parroquia es un territorio más pequeño que la diócesis, naturalmente. El conjunto de todas las parroquias forman la diócesis. Unas parroquias son más grandes, otras son más pequeñas. Hay parroquias que tienen hasta 30, y 40 y 50.000 habitantes, y hay parroquias que no pasan de 400, como nos pasa por aquí a nosotros en la sierra. Tenemos parroquias grandes como son Arcos, como es Villamartín, como es Ubrique, y tenemos pequeñitas como son, por ejemplo, Villaluenga del Rosario, como es Benaocar, etcétera. Pero todos esos son grupos eclesiales, grupos de cristianos que viven en ese territorio concreto y viviendo de unas tradiciones y de una fe que no es sola y exclusiva de ese pueblo o de esa parroquia, sino del conjunto de todas las parroquias, que para que todo marche al unísono y como debe y nadie se aparte de lo que es la realidad, tiene una cabeza visible que dirige y gobierna, que es el obispo. Y el obispo se vale de los que con él colaboramos en la tarea de llevar adelante la misión que cada una de esas parroquias tiene, que son los párrocos. En nuestra diócesis jerezana actualmente estamos trabajando en activo 87 sacerdotes, de los cuales algunos son muy recientes, jovencitos, de los cuales algunos son bastante medianos y algún que otro, como el que os habla, no bastante medianos, sino bastante grandecitos ya. Y gracias a Dios todavía seguimos en la lucha, seguimos en la brecha. Mientras la Iglesia nos necesita y nosotros somos capaces de ayudar, aquí estamos dispuestos a hacerlo. Esta es la diócesis. ¿Y qué se hace en la diócesis? ¿Qué es lo que hace la Iglesia diocesana? Pues miren ustedes que en número, se lo voy a decir en un minuto. Nuestra diócesis de Sevilla, de Jerez, separada, como os he dicho, hace unos 30 años de la de Sevilla, nuestra diócesis de Jerez, en el año que ha transcurrido, ha celebrado 4.500 bautizos, 4.778 primeras comuniones, 1.096 confirmaciones, 1.049 matrimonios. Esto en cuanto a los sacramentos. Los cristianos que vivimos en esta demarcación, en la diócesis diocesana de Jerez, que civilmente pertenece a la provincia de Cádiz, pero eclesiásticamente pertenece al obispado de Jerez. Pues en el obispado de Jerez, compuesto por esas 87 parroquias que he dicho antes, se han realizado este número de sacramentaciones, solo de sacramentos. Aparte de eso, nuestra diócesis tiene 17 centros sociales y unas 72 cáritas diocesanas.
de las 87 parroquias que tenemos, 72 tienen su centro de Cáritas, que se dedica en exclusiva a ejercer la caridad, el amor fraterno, en ayuda de todos los estilos a los hermanos más necesitados. Esa caridad diocesana en las distintas parroquias da como resultado que en este año pasado hemos atendido a 32.746 familias. Repito, las Cáritas diocesanas de Jerez, en esos centros, ha atendido en este año que ha transcurrido 32.746 familias. Y para eso se han destinado y se han gastado 2.914 millones de euros. Y dirán la gente, claro, para eso tiene la Iglesia tanto dinero. No, mire usted, la Iglesia gasta ese dinero porque los que somos la Iglesia, los cristianos, aportamos nuestra aportación, nuestra ayuda, y damos de lo nuestro para que tengan también otros lo que tenemos nosotros. Por lo menos intentamos ayudar. Mientras os estoy hablando en este momento, en la misma puerta de la casa donde estoy, tengo un montón de personas ahora mismo que vienen cada semana a recoger su alimentación, su comida para la semana. Y aquí, concretamente en esta parroquia desde la que os hablo, semanalmente se están dando comida para la semana, o ayudándole a tenerla, 135 familias. Esto semanalmente supone una cantidad bastante crecida de... Es que esto lo paga el Estado. No, el Estado no nos paga ni un duro. El Estado actualmente en España a la Iglesia no le paga ni un duro. Lo pagamos los cristianos de nuestro bolsillo. Por eso cuando la gente dice, es que la Iglesia todo lo que hace le cuesta a la gente el dinero. No, mire usted, no le cuesta dinero a nadie lo que le hace la Iglesia, sino que los cristianos aportamos cuando tenemos que hacer o pedir un servicio a la Iglesia, aportamos unas cantidades, las que sean, las que podamos o las que se nos dicen, para poder hacer esta obra que hacemos de la caridad. Porque estos números, que repito, más de 32.700 familias, que hemos gastado en ellas 2.914.000 euros, ese dinero no sale de debajo de los ladrillos, sale de los bolsillos de los cristianos. Esto es bueno que lo sepáis y por eso he querido hacerlo y repetirlo. La labor misionera de la diócesis, la nuestra concretamente, no se limita solo a nuestras parroquias concretas, sino que ayuda también a otras iglesias que no son las nuestras, y que son incluso del extranjero, como son las misiones en África, en América, en Asia, en el Japón, en China, etcétera, donde están nuestros misioneros trabajando. Estos misioneros, estos sacerdotes religiosos y religiosas, necesitan, como es natural, para su labor y su trabajo, que se le ayude económicamente, porque el trabajo misional o misionero no produce dinero, gasta mucho dinero. Entonces la Iglesia diocesana también se preocupa y a través de sus labores y su trabajo aporta. En el caso nuestro concreto, este año hemos aportado 266.782 euros a través de Cáritas, de Manos Unidas y de otros ingresos. Al hablar de diócesis, de trabajo misionero, etcétera, quiero recordaros que mañana, miércoles, el Papa Francisco va a hacer un viaje, Dios quiera que le salga bien, y le saldrá, pero peligrosísimo. Va a África y sobre todo a países africanos donde están en plena guerra y persecución abierta a la Iglesia y a los cristianos. Aquí ahora, porque han pasado estas cosas que han pasado en Francia y tanto los días dale que te da con el asunto,
Sí, es verdad, en los días en que hemos estado ahora sufriendo esa situación de Francia, que nos están metiendo bastante miedo sin necesidad de hacerlo, y esto es lo que procuran los terroristas, atemorizar para que por el miedo nos pasemos a su bando. Pues miren ustedes lo que dice precisamente un misionero español que está trabajando en uno de estos países africanos que el Papa va a visitar mañana. Este sacerdote misionero es el padre Jesús Ruiz Molina, un misionero comboniano, y nos dice estas palabras textualmente: los Seleka, una especie de terroristas también allí en África, han ido barrio por barrio matando a familias enteras con una saña imponente. Estuvieron 7 meses saqueando la capital sin que nadie se lo impidiera, matando, violando, cada día, cada noche. Los crímenes de los mercenarios provocaron un éxodo de tan grandes dimensiones que muchos pueblos han quedado totalmente desiertos. Han tenido que huir si no querían quedar muertos allí por quedarse en sus lugares. La Iglesia Católica se ha volcado en ayuda de ellos. Todas las parroquias acogieron a miles de refugiados, 3.000, 5.000, 6.000 cada parroquia. También las misiones y parroquias cercanas pusieron sus instalaciones al servicio de los que huían de esa masacre. Esto dice el misionero que estaba viviendo en sus propias carnes lo que está pasando en África. Y de esto nadie ni pone flores, ni pone velas, ni canta la marsellesa, que podían haber cantado otra cosa, que no es que yo diga que está mal hecho lo que están haciendo en Francia, no, pero que lo que ha ocurrido en Francia está ocurriendo en otros muchísimos países, y mucho más incluso porque llevan más tiempo y están haciendo más barbaridades, y eso se queda ahí en el olvido, como si eso no nos interesara. Pero a la Iglesia sí le interesa, porque los que los están sufriendo son hijos de la Iglesia, son cristianos. Y precisamente la persecución que están teniendo y sufriendo es por ser cristianos. El Papa, hablando de este tema el otro día, decía estas palabras: estoy estremecido y dolido. No entiendo por qué estas cosas son difíciles de entender. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? No puede haber una justicia religiosa. Pregunta el Papa. ¿Esto es humano lo que está ocurriendo? Porque matar, como lo están haciendo, en nombre de Dios, no solamente es una blasfemia grande, grandísima, sino es una aberración imponente. ¿Cómo Dios, que es amor, puede querer que alguien mate a otro precisamente porque Dios lo manda? Si Dios no puede de ninguna manera. No solamente no puede mandarlo, es que no lo quiere de ninguna forma. Dios es amor, no es odio. Dios no quiere que nadie de sus hijos, y todas las criaturas son sus hijos, Dios no quiere que suframos. El sufrimiento no es obra de Dios, es obra de nuestras malas obras y de nuestro mal comportamiento. Por eso el Papa ha decidido ir a hacer la visita desde mañana hasta el día 30 a estos países africanos, donde, como dije antes, lo va a pasar mal, porque hay lugares donde difícilmente se puede llegar, a no ser por un valor extraordinario, ya que están en el peligro, como está diciendo constantemente ahora mismo la prensa y la radio y la televisión aquí para nosotros en Europa. Tenemos el peligro encima. Cuando menos lo pensemos nos hacen esto o aquello. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy hablando? Pues quiere decir que la Iglesia tiene una obligación de cuidar de sus hijos. Tiene el deber de protegerlos, no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto humano. Y ese aspecto humano
requiere por parte de la Iglesia unas atenciones, un cuidado, un esfuerzo, un gasto al que todos debemos contribuir, con el que todos debemos colaborar. Por eso, después de haber pasado estos 2 días, estas celebraciones de Jesucristo Rey del universo, si queremos realmente que Cristo reine, y lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Y cuál es el reino de Cristo? Ya él se lo dijo bastante claro a Pilato, y lo leíamos en la misa del domingo en el Evangelio. Cuando Pilato le hizo esta pregunta, ¿pero es verdad que tú eres rey? Y Jesucristo le contestó, tú lo estás diciendo, yo soy rey, para eso he nacido, para eso vine al mundo. Pero mi reino no es como los de este mundo. Esa fue la respuesta de Cristo. Los reinos de este mundo son totalmente distintos y a veces opuestos por completo a lo que debe ser el reino de Jesucristo. Reino de amor, de justicia, de paz, de santidad. No reino de odios, de matanzas, de muerte, de terror, como nos están queriendo meter en estos días, no solamente aquí en Europa, repito, sino en el mundo entero, porque lo estamos viendo como está ocurriendo en esos países de África y en esos países de Irak y de Siria. Se nos pide en estos días a los cristianos que procuremos por todos los medios, en cuanto nos es posible, hacer que se mentalice el mundo de que con las guerras, los odios y los rencores no se adelanta nada, en absoluto. Amaos unos a otros, dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles y a los que ahora lo somos. Amaos. No dijo odiaos, no dijo haceros daño, no dijo prevalecer unos por encima de los demás, no. Amaos como yo os he amado. Este llamamiento que nos hace Jesucristo, nuestro Rey, este llamamiento que nos hace la Iglesia en su nombre, esto que intentamos los cristianos hacer y vivir, aunque a veces lo hagamos mal, porque somos humanos y a veces nos equivocamos o no lo hacemos todo lo bien que podemos, pero lo intentamos. Que procuremos todos poner de nuestra parte, que vivamos una vida de verdaderos creyentes, de verdaderos cristianos, que hagamos lo que he de hacer porque soy cristiano y creo en Jesucristo y acepto su doctrina, y que no nos atemoricemos. El mismo Cristo lo dice muy claramente en el Evangelio: no le temáis a los que solamente pueden matar el cuerpo y no pueden hacer más. Temed a los que pueden llevar eternamente a la perdición el cuerpo y el alma. Temed al pecado, temed al mal, que ese es el que de verdad hace daño. Pues vamos a entender también nosotros ese llamamiento que nos hace el Señor y aprovechar. Ya estamos terminando el año litúrgico, vamos a empezar esta misma semana, el domingo que viene, una nueva época que es la preparación de la Navidad. Y al decir esto también no quiero que se me quede en el tintero. En España, que hemos sido y seguimos siendo muy cristianos, muy católicos, también se nos están metiendo muchas ideas que no son ni católicas ni cristianas. Alguien me decía el otro día, es que hay muchas personas que les molesta que haya manifestaciones de cosas religiosas en la calle. Bien, habrá personas que les molesta, pero también estamos muchas personas que nos molesta que nos la quiten. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le damos la razón? Mire usted, si usted no quiere ver una procesión, no salga a la calle y no la vea, pero déjeme usted a mí que yo la haga. Si usted dice que la Navidad es una fiesta pagana, pues célebrala usted en el mes de agosto y no en el momento en que se celebra el nacimiento de Jesucristo en la tierra. Si usted no cree en eso, ¿por qué lo celebra? Celebra usted una fiesta, la que sea, pero no la Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y en la calle, y lo digo, me da pena, hasta los alumbrados que se han puesto siempre con signos cristianos, representando ángeles, la estrella, los magos, etcétera, este año pues se están viendo por ahí cosas muy raras. Hay algunos que parecen cajones donde se guardan las palomas, unas cajas cuadradas que no sé qué sentido puedan tener,
unas bolondronas muy grandes que tampoco sé por qué sirven, que van a alumbrar muy bien, pero van a alumbrar la calle. Las inteligencias de los cristianos no. Esas se alumbran con la fe, no con las bombillas. Digo esto que parece que no tiene importancia, pero sí que la tiene. El que todavía, y esta mañana hablando en la radio, en uno de los coloquios que se tienen temprano, que parece mentira, decía uno de los que hablaba, que en Sevilla, una ciudad tan hermosa, tan grande, no haya todavía una mezquita mahometana. Bendito sea Dios. Una mezquita mahometana, y dentro de unos pocos días hay cientos de miles de pasos de Semana Santa, y qué bien, qué bonito y qué lindo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O Cristo, Dios, o Mahoma, o quién? Así que lamentándose de que todavía en estos tiempos en Sevilla no haya una mezquita, y que faltase una mezquita en Sevilla. Es que hay árabes y esto, muy bien. Nosotros los cristianos estábamos aquí, ellos han venido. Si quieren participar con nosotros, las puertas las tienen abiertas. ¿Que quieren que nos metamos nosotros en las suyas? No, porque ya las teníamos las nuestras. Y además ya tenemos el ejemplo de muchos siglos anteriores, desde el siglo VII hasta el siglo XVI, en que ellos intentaron por todos los medios establecer el mahometismo en España y no pudieron. Prevaleció la fe, prevaleció la religión cristiana, prevaleció el amor a Cristo, a la Virgen, y a través de ella, de la Virgen, seguimos sosteniendo, gracias a Dios, nuestra fe de hijos de Dios y de cristianos. Que los que vienen, los mahometanos que vienen, son respetables, por supuesto que sí. Que tenemos que respetar su religión, por supuesto que sí, ellos lo han elegido, muy bien. Pero que no nos impidan, que no estorben la nuestra, que no se empeñen, incluso poniendo bombas, como lo están haciendo, en quitar de en medio la fe cristiana y la vida de los cristianos. Cada uno en su lugar y cada uno en su puesto, respetémonos mutuamente, pero no nos estorbemos el uno al otro, que no es necesario. Lecciones que hay que darlas y hay que enseñárselas a todos, a los grandes y a los chicos, a los niños, a los jóvenes, a los que a veces parece que no les importa este tema. Sí que les importa, pero hay que sabérselo enseñar y ayudarle a vivirlo. Intentemos hacerlo, cumplamos nuestra obligación y quizás consigamos que el mundo mejore y sea en realidad el reino de Dios aquí en la tierra. Después lo será eternamente. Por toda la eternidad reinaremos con Cristo en el cielo, pero mientras tanto, aquí en la tierra también el reino de Dios se establezca. Así lo pedimos en el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, es decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Buenas noches.